Ahí está. Bueno, muy bien. ¿Qué les dice a ustedes la palabra formas farmacéuticas? A ver si se imagina. ¿A alguno se le ocurre algo? Formas Comprimido farmacéuticas. o soluciones, puede ser algo de eso. Sí, por ahí vamos. La forma farmacéutica que tiene el medicamento, ya sea comprimido o sea, por ejemplo, un jarabe o gota. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy bien, exactamente. O sea que, pero a todo esto que está diciendo Cecilia, Gabriela, tenemos una forma de definirla, ¿tá? Técnicamente, una forma farmacéutica es una forma física y comercial que se le da a un fármaco. No es que al laboratorio se le ocurrió hacer la aspirina redonda, y ya está, y bueno, y entonces la hizo redonda y le dio esa forma, sino que esa forma física que vemos y comercial, porque es una forma comercial, se le dio con el fin de posibilitar la administración de ese medicamento. Además, con el fin de mejorar su manejo, de lograr una manera de que ese fármaco dure más tiempo, un almacenamiento, una conservación, permitir además una dosificación adecuada, mejorar la apariencia, ¿tá? Etcétera. O sea, no es que se les ocurre hacerlos así y ya está, le voy a dar esa forma, sino que la forma física tiene un fin y es entonces el facilitar, a través de todo esto que les decía acá, facilitar el ingreso de un fármaco o principio activo, que como ahora veremos es la parte de ese medicamento que va a producir una acción en el organismo. Entonces es una forma de facilitar el ingreso de ese principio activo al organismo. Por eso es que se le da esta forma farmacéutica. Además, la forma dependerá, o sea, también tienen en cuenta lo que es los tratamientos, por ejemplo, el comprimido de amoxidal, ¿no? Es de 500 miligramos, por ejemplo. También tenemos de acitromicina 500 miligramos. El tratamiento de una bronquitis, por ejemplo, se utiliza con acitromicina 500 miligramos cada 24 horas por 5 días. Entonces, el hecho de que el comprimido de acitromicina sea de 500 miligramos también tiene de base la pauta de tratamiento que lleva, porque no se les va a ocurrir elaborar un comprimido de acitromicina de 20 miligramos, porque la persona tendría que tomar 25 comprimidos, sería una dosis, ¿no? O sea que son varias cosas las que se tienen en cuenta. Tanto la concentración como la forma física tienen, o sea, se piensa en el laboratorio, determina su elaboración teniendo en cuenta muchos factores. Y es más, hasta a nivel varía en función de las características de cada país, de lo que es el clima, ¿ah? Bueno, lo cual determina cómo será su conservación. O sea que también es mucha cosa que se tiene en cuenta al momento de elaborar. O sea que no es simplemente si es redonda, si es alargada, ¿tá? Si es una pastilla, que tampoco es el término correcto, sino que es, como les comentaba hoy, una forma física y comercial, que como dice acá, permite vehiculizar el principio activo. Si nosotros nos ponemos a pensar en la molécula de ibuprofeno, no podríamos tomarla de un recipiente e ingerirla, ¿no? Porque es una molécula microscópica. Por lo tanto, a esa molécula hay que vehiculizarla. Hay que darle una forma
y a eso además debe de acompañarlo un excipiente para que de esa manera pueda ingresar en el organismo y llegar al lugar de acción. Esa forma farmacéutica puede tener uno o varios principios activos. Hay fármacos simples y hay fármacos compuestos. Medicamento, que nosotros estamos acostumbrados a llamarle medicamento, quizás a un comprimido, a una pastilla. Medicamento recién, técnicamente hablando, le podemos llamar cuando se consiguió una forma farmacéutica adecuada para poder realizar el tratamiento. ¿tá? O sea que solo después de haber conseguido una forma adecuada para la administración terapéutica, ¿tá? de un principio activo se convierte en medicamento. Cuando tenemos esa forma farmacéutica en un blister, y ese blister adentro de una caja ya listo para comercializar, ahí le llamaremos medicamento. ¿tá? Que como ahora veremos, su medicamento está formado también por su principio activo y por su excipiente. Un medicamento, entonces, es uno o varios fármacos que están incorporados en una forma farmacéutica, que están ya presentados, listos para ser dispensados. ¿tá? Eso es un medicamento. Cuando nosotros lo tenemos en la caja, que lo compramos o lo tenemos listo para ser dispensado. Eso es un medicamento, Ulises, no el comprimido, no la forma farmacéutica. Todo el conjunto. Una forma farmacéutica adentro de un envase primario, esto junto adentro de un envase secundario, que cumple con determinadas características que ahora finalmente vamos a ver. A eso entero le llamamos medicamento. ¿tá? Ese medicamento sin dudas que busca ser eficaz y de esa manera provocar una acción, un efecto farmacológico, y además busca ser seguro. No generar efectos no deseados, más allá que esto es inevitable. Luego veremos reacciones adversas y van a ver que no siempre esto se puede evitar, sino que la gran mayoría son inevitables, pero bueno, lo que sí se puede hacer es disminuir la frecuencia, ¿está? Brindando dosis adecuadas, el tiempo de ingestión, etcétera, pero bueno, son inevitables y todos estamos expuestos a que un fármaco nos genere una reacción adversa. Estos medicamentos, entonces, como les decía, tienen dos componentes. ¿tá? Tienen algo que se conoce como una parte activa y una parte inactiva. Lo activo es el principio activo. Ese principio activo es la sustancia que tendrá un efecto. Y lo inactivo son los excipientes, ¿tá? Que como ahora veremos, no es que también el excipiente sirva solo de relleno. El excipiente hay que tener mucho cuidado, también pueden provocar alergias, pero ese excipiente ayudará a darle forma a esa forma farmacéutica para poder administrarse. Tiene que quedar bien claro entonces que decir fármaco es lo mismo que decir principio activo. ¿tá? Son lo mismo. ¿Qué son entonces? Es la sustancia que tiene acción farmacológica. Eso es lo que a cada uno de ustedes tiene que recordar. ¿tá? Que cuando hablamos de principio activo, hablamos de la sustancia que tiene acción farmacológica. El principio activo se puede llamar o por su nombre químico, que eso en realidad lo utilizan los químicos a nivel laboratorio, nosotros lo conocemos siempre por su nombre genérico, ¿tá? Que es un nombre, vamos a decir, es así, es el que conocemos en el envase como nombre genérico. Por ejemplo, el ibuprofeno, su nombre químico es ácido RS2,4-isobutilfenilpropiónico. Nunca lo conocemos por ese nombre, sino que lo conocemos por ibuprofeno. Pero hablando intralaboratorio, podrían llamarlo de cualquiera de las dos formas.
Y excipiente es dentro del medicamento la sustancia que no tiene acción farmacológica. ¿Tá? Son inertes y sirven para dar forma. ¿Tá? Pero el excipiente, o sea, cualquier elemento diferente al principio activo que haya en el medicamento se le llama excipiente. Sirven como soporte, como vehículo, como base, y no es que solamente es un talco que, por ejemplo, ayudará al comprimido a darle la forma, sino que los excipientes ayudan a darle estabilidad al medicamento, a lograr un perfil biofarmacéutico, a mejorar su aspecto, a que éste sea más aceptado por el paciente y también facilita su absorción. ¿tá? O sea que el excipiente no es cualquier sustancia y no es relevante, sino que es relevante porque así como se piensa para armar la forma farmacéutica, también se piensa para sumarle el excipiente. Bueno, ¿cómo vamos? ¿Vamos entendiendo? Sí, Sí, profesora, muy bien. Está. Entonces, queda claro que una forma farmacéutica es, de acuerdo a la definición que veíamos aquí en la imagen, es una forma física que se le da a un fármaco. Ese fármaco, recuerden que es lo mismo que decir física, que se le da a un fármaco para poder vehiculizar ese principio activo y cumplir con toda una gran cantidad de beneficios para que la persona logre culminar con su tratamiento. No sé si queda así. Bueno, cada uno puede armar su propia definición, pero entender el hecho de que es una forma que vehiculiza, es decir, ayuda a ingresar al principio activo. ¿no? Y que recién después de tener esta forma farmacéutica en un blister, ese blister en una caja y estar listo para comercializarse, recién ahí se le puede llamar medicamento. ¿tá? Mientras tanto, en su proceso de elaboración es una forma farmacéutica. Luego habíamos visto que el medicamento, ya listo para ser comercializado, está formado por dos cosas. El principio activo, que es la parte activa, digamos, es la sustancia que va a generar un efecto, y los excipientes, que son sustancias inertes, es decir, que no van a generar un efecto farmacológico, pero que sí ayuda a darle la forma, digamos, y también, ojo, porque hay descritos alergias a los excipientes que pueden llegar a ser muy peligrosas también. Todas estas formas farmacéuticas que les comento tienen una forma de clasificarse, es decir, yo puedo hablar de, y esta es puedo encontrar varias formas de clasificación, en vez de plásticas, en algunos lados dice semisólida, yo tomo esta que es así como la de la Facultad de Química. Entonces es simplemente entender que esa forma que nosotros vemos tiene un nombre. No quiere decir que yo el día que esté trabajando en la farmacia voy a tener que decirle a la persona, bueno, usted desea polvo granulado, comprimido, caramelos o cápsulas. O usted desea una pomada, un ungüento, un gel, un supositorio. No, no, chiquilines. Hay palabras que ni siquiera las personas conocen. Un elixir, ni siquiera conoce a lo que hace referencia. Pero ustedes, que se están formando, tienen que aprender a manejar ese lenguaje técnico. Y en el lenguaje técnico, estos son los nombres de las formas farmacéuticas. ¿no? O sea que cuando ustedes ingresen quizás en la computadora o vayan y tomen un medicamento y lean en su caja, se van a encontrar con estos nombres que están acá. No se van a encontrar con algo que diga pastilla, va a decir comprimido. Y eso es lo que ustedes tienen que saber y conocer. Por eso se los muestro aquí. También tienen que saber que pueden ayudar a la población informando de algunos beneficios, de algunas ventajas o desventajas de este tipo de forma. Pero bueno, las formas sólidas polvos
¿tá? Recuerden que formas farmacéuticas sólidas teníamos polvos, granulados, comprimidos, etc. Vamos a ir hablando de cada una de ellas. Los polvos, por ejemplo, son mezclas. Ahí se mezcla el principio activo y el excipiente seco y finamente dividido. ¿Tá? Lo pesan y de esa manera se dispensa. Polvos tenemos polvos orales para ingerir así como tal o preparar soluciones. Por ejemplo, acá vemos una sustancia multivitamínica que se puede ingerir directamente. Acá vemos un antibiótico, por ejemplo, que hay que prepararlo, ¿tá? Pero son polvos. Después tenemos polvos para aplicación tópica, en este caso vemos un propóleo que viene en polvo y se aplica para las quemaduras. Vienen polvos para inhalación, para el tratamiento del asma, por ejemplo. Y vienen polvos estériles. Estos, vamos a decir, cuando hablamos de algo estéril, hablamos de algo que no tiene y fue fabricado y elaborado de tal manera que cuando llega a tus manos el interior no tiene ni una sustancia apirógena que se llama, ni una bacteria, ni nada que vaya a poder producir una infección allí. ¿Tá? O sea, en la persona se lo administra por vía intramuscular, por vía intravenosa, tiene que ser siempre estéril y esto lo maneja enfermería. Pero sepan que polvo estéril son los antibióticos que vienen en esos frascos ampollas cerrados herméticamente, ¿tá? Que están estériles. Como ventaja de los polvos, bueno, tienen fácil administración, una gran facilidad para el manejo, son bien estables frente a los líquidos, ¿tá? Cosa que algunos otros no lo son. El problema es que la dosis no es exacta, ¿tá? Es una dosis muy inexacta, no es adecuado para algunos tipos de fármacos y es muy difícil de enmascarar el sabor, el olor y además son susceptibles a la humedad. ¿Tá? Eso con respecto a los polvos. Siguiendo dentro de las formas sólidas tenemos los granulados, que en realidad podemos decir que son polvos granulados. Acá vamos a encontrarnos que tenemos sólidos y secos, ¿tá? Porque vamos a ver partículas, acá no se ve muy bien, pero son partículas pequeñas y el granulado también. Bueno, y estos están destinados siempre a administración oral. Como ventaja, también tienes de fácil administración, bien estable frente a los líquidos. El problema radica en que, bueno, las dosis son inexactas, que no es adecuado para algunos tipos de fármacos, que es difícil de enmascarar el sabor y el olor y que son bien susceptibles a la humedad. Siguiendo dentro de los sólidos, también tenemos los comprimidos. En este caso son hechos por compresión, por moldeado. Siempre se recomienda que cuando hablamos de un comprimido que sea, por ejemplo, efervescente, siempre se lo disuelva en agua antes de tragarlo. ¿Tá? Los que se colocan vía sublingual debajo de la lengua, eviten tragar saliva. No hay que triturar ni partir los que se llaman de liberación modificada, que luego vamos a ver, y respetar cuando se recomienda ingerir alejado de las comidas. ¿No? Esas son algunas recomendaciones. Bueno, como ventajas también, su dosis acá es exacta. En un comprimido tenemos la posología. Cada comprimido es una unidad posológica, estables, fáciles de transportar, fáciles de administrar, y se les puede enmascarar sabor y olor, en el caso de las ventajas. Las desventajas, claro, son menos biodisponibles, al contrario de las formas líquidas. Tienen un uso limitado en niños y en ancianos, y bueno, necesita que la colaboración del paciente porque solo no se lo podremos administrar. Siguiendo, tenemos también lo que se conoce como comprimidos recubiertos. Y ahí tendremos grajeas y comprimidos recubiertos por película. Las grajeas es esto brilloso que ven acá. El por película es esto más opaco que ven acá. Se recubren generalmente con azúcar, pero también pueden recubrirse con alguna otra cosa. Bueno, como ventajas, esto es lo mismo que los comprimidos que veíamos recién.
mejora la estabilidad, permite que haya dos sustancias que quizás no son compatibles. Pero como desventajas que, bueno, al igual que los comprimidos, necesitan una etapa de fabricación adicional, equipos, material, mayor tiempo de proceso, costos adicionales. ¿Tá? También tenemos pastillas o caramelos, estas se colocan en la boca, se disuelven con lentitud y se liberan. ¿Tá? ¿Vieron acá? Sí podemos llegar a llamarle pastillas, ¿tá? Que normalmente quizás uno le llama así a los directamente, bueno, no sé. Pero acá es el único ejemplo que podemos decir pastilla. Los que les mostraba recién, los anteriores que son comprimidos y no se dice de otros no. Y las cápsulas, bueno, acá el principio activo, es decir, la parte que tiene la droga, está está en un recipiente, ¿verdad? Que puede ser de gelatina dura, gelatina blanda. Estas cápsulas, por ejemplo, son de gelatina dura. Y además puede llegar a tener en el interior gránulos. O sea, una cápsula adentro puede tener gránulos, puede tener polvo, puede tener líquido. ¿Tá? Eso es muy variable. Como ventajas, que la dosis es exacta, tenemos todo en ese volumen que hay adentro de la cápsula. Y que como desventaja no pueden fraccionarse, requieren métodos de producción a gran escala, uso limitado a niños y ancianos y requiere la colaboración del paciente. Está muy buena, pero bueno, también tiene sus contras. Las formas líquidas son mezclas homogéneas, sin partículas sueltas. ¿Tá? Y acá tenemos de gran volumen y de pequeño volumen. Tenemos, por ejemplo, el agua, que hay desde ampollas a de 1 litro, que es el principal componente de las soluciones, y eso se utiliza para diluir cualquier medicación. ¿Tá? Luego tenemos los colutorios, que son los enjuagues bucales, ¿tá? Que se recomienda también no. También tenemos enemas, gargarismos, jarabes, lociones, todo esto son formas farmacéuticas líquidas, gurises, recuerden. También tenemos soluciones inyectables de pequeño volumen, porque las de gran volumen, como les comentaba, son los sueros, ¿tá? Que no pueden tener, no pueden estar rotos del envase deteriorado, nada, porque además eso me quita la esterilidad. Si estos envases están cerrados, me asegura que son estériles. Ahora, si están abiertos, ya no me asegura la esterilidad y por lo tanto aumenta el riesgo. También hay soluciones oftálmicas que van en los ojos y que en este caso tienen que ser estériles. Acuérdense que toda solución oftálmica, si la abriste, al mes tenés que tirarla, no importa que no se haya vencido. Se llenan de bacterias y esas bacterias la podés poner en los ojos y generar hasta una infección generalizada, porque el ojo es una estructura sumamente vascularizada. ¿No? O sea que toda solución oftálmica la abrí, llegó al mes, hay que tirar. Las ópticas son diseñadas para aplicárselas en el oído externo. Es decir, las soluciones ópticas, las gotitas, uno se las pone así. Y las para irrigación también son sueros y se utilizan para lavar desde heridas quirúrgicas, otro tipo de baño. O sea, son soluciones que sirven para irrigar. Puede ser suero o hay otras también con otros nombres. ¿Tá? O sea, líquido, acordémonos, tenemos desde lo que es jarabes, lociones, soluciones con todas estas características, ¿tá? Que son importantes y que tenemos que conocer para poder dispensar correctamente. Las formas plásticas, y acá lo que estamos acostumbrados a decir siempre la crema,
acá tenemos pomadas y ungüentos. Van a ver allí en esa imagen, es tomada de un libro, que en realidad las bases es lo que varía. Base oleosa, base anhidra, base tipo agua en aceite, base tipo aceite en agua, bases hidrosolubles, es decir, cada uno de ellos elaboran esta sustancia, si es la que pide el médico y la tienen allí ya, vamos a decir, a ver, ¿por qué les digo esto? Las fórmulas magistrales que se hacen, esa mezcla de productos químicos, también alguna de ellas puede ser una pomada o un ungüento. Entonces ahí exclusivamente lo que el médico pide es lo que se hace. Si no les digo esto, solamente para que ustedes sepan cuál es la diferencia, por qué van a escuchar o van a leer en el envase que dice pomada, que dice ungüento, que dice crema, y es porque cambia su base. Y depende de la base, es decir, con qué componente se va a formar, es como se le dará el nombre. Por eso vemos, por ejemplo, lo que es oleosas, ¿no? Toda, todo ungüento que sea, acá se me ocurre la dermocrema, que tiene vitamina A, que es remoliente, oclusiva, es espesa, no se disuelve, digamos, en la piel como otras, son untuosas porque son pesadas. Bueno, eso es un ejemplo de base oleosa de una pomada. Bueno, Por ejemplo, el aliviol, ¿qué sería entonces? ¿Un ungüento? no, el aliviol sería esto que vemos acá. Otro tipo de forma plástica, pero es un gel. En este caso es el gel, ¿no? El aliviol es gel, Sí, ¿verdad? el aliviol con un olor asqueroso, fuerte. Bueno, es porque tiene el mentol, la mayoría, porque el mentol es un vasodilatador, entonces dilata y relaja el músculo, mejora la irrigación, disminuye la inflamación, por eso es que tiene ese olor. Pero el gel viene tanto para la piel externa, así como interna, también viene para colocación de sondas, por ejemplo. En este caso tienen partículas inorgánicas y líquidos gelificados. Es diferente la composición de un gel, que también se le puede decir jaleas, que la composición de una pomada o de un ungüento. Porque estas, la mayoría son a base de aceite. Por ejemplo, la crema de Ordiñe es una pomada, puede ser o no. La crema de ordeñe sí, y viste que no sé qué base tiene, pero me parece que es re aceitosa, ¿verdad? Sí, es muy aceitosa, sí. Y sí, vieron que Después hay puede ser. otra Sí. crema que no me acuerdo qué es, que es media pastosa, como verde, el color verde, media pastosa. Es que es para el tratamiento de tipo de hongos y esas cosas. No me sé el nombre ahora, pero es media verde, media así como pastosa, como arenosa, vamos a decir. No sé cuál será. Pero por ejemplo, ven, como vos dijiste, ¿viste? Crema de ordeñe. Eso significa que es una crema, ¿no? Porque acá tenemos pomadas o ungüentos con estas bases, cremas y pastas. Las cremas son bifásicas, es decir, tiene una parte aceitosa y una parte líquida. Por eso se le llama crema, ¿entendés? Por eso no se le llama pomada o no se le llama ungüento, porque su Claro, composición es diferente. O sea, esa crema de ordeña entra dentro de esta, como son las cremas. claro, ¿Qué es ahora lo que entendí, tiene? ahora entendí. Ahí está. Entonces, por eso es que a veces vemos pomada, cremas, pastas, y es por su composición. ¿Sabes? Para entender. Por ejemplo, las pastas, ven, pomadas o ungüentos cambia y tienen diferentes bases, ¿no? Bases unas más agua que aceite, otras más aceite que agua, otras que se disuelven muy bien. Bueno,
Eso es pomada ungüento. Las cremas ya tienen dos partes. Una que se disuelve muy bien, una grasosa que se disuelve muy bien en líquido y otra líquida. Y las pastas se le llama pasta porque más allá que nosotros vemos como una crema, tiene mucho polvo disuelto ahí adentro. Por eso se le llama pasta. Bueno, los geles como veíamos. Y también dentro de las plásticas tenemos supositorios y óvulos. Acá, bueno, esto se administra generalmente por vía rectal, aunque pueden administrarse por vía uretral y vaginal también, ¿tá? En el caso de óvulos. Estos tienen que disolverse cuando la mayoría de estos están hechos con glicerina. Entonces, cuando la persona se coloca el supositorio o el óvulo, inmediatamente con la temperatura corporal que tenemos, comienza a derretirse eso, porque la glicerina es el material que se hacen también las velas. Eso comienza a derretirse por la temperatura caliente, ¿no? Nosotros en el interior de nuestro cuerpo tenemos 1 grado y medio más, perdón, 2 grados hasta 3 grados más que lo que tenemos en la temperatura axilar. O sea que siempre estamos por arriba de los 37 grados y por lo tanto eso toca la mucosa y ya al ratito se disuelve. Y por último, las fórmulas gaseosas. Tenemos aerosoles y gases medicinales. Aerosoles que se envasan bajo presión, tiene ese principio activo que hay que usar la inhalocámara, que es fundamental. Y los gases medicinales, que no tengo acá ahora, pero gases medicinales hace referencia a lo que es el oxígeno, a lo que es el óxido nítrico, que son gases que se utilizan para el tratamiento. Entonces, si nosotros tenemos un medicamento en nuestras manos, tenemos que entender cuáles son los componentes de ese medicamento. En principio sabemos que un medicamento está compuesto por un fármaco y por un excipiente. Ese fármaco, que entonces es una sustancia química, que es el que tiene un efecto farmacológico. ¿Tá? Luego tendremos ese excipiente, que es quien le dará forma. Ese medicamento, una vez listo para ser comercializado, obligatoriamente y de acuerdo a la ley, tiene que tener un número de lote. ¿Tá? El número de lote está siempre obligatoriamente en la caja y, o sea, en el envase secundario y en el envase primario, que ahora les voy a mostrar cuál es. El envase primario es el blister, ¿tá? En el cual viene el medicamento, el blister. Y el envase secundario es la caja. El número de lote siempre tiene que estar, así como también la fecha de vencimiento. ¿Qué quiere decir el número de lote? Es decir, si hoy se fabrican 100 ampollas de dipirona, todas tienen el mismo número de lote. Eso quiere decir que todas estas ampollas se fabricaron a la misma vez. Entonces, si empiezan, por ejemplo, si pasa algo y se empiezan a denunciar efectos adversos, etcétera, etcétera, directamente, luego que se investigue, se solicita que se retire todas las ampollas que tengan ese número de lote. Es una forma, entonces, da seguridad al momento del consumo y ayuda a prevenir diferentes complicaciones. O sea, el número de lote es eso, cantidad que se produce en un mismo ciclo de fabricación. Todas las que se fabrican a la misma vez llevan el mismo número de lote. O sea que si pasa que una de ellas salió mal, ojo, pueden estar todas mal. Y es una manera de poder identificar cuáles son las que están mal. La fecha de vencimiento es fundamental, obligatoriamente tiene que estar, tanto en el envase primario como en el secundario. Y esto quiere decir que hasta esa fecha el fabricante asegura que se lo puede consumir. A partir de esa fecha, la eficacia, la seguridad, la calidad y la actividad de ese medicamento no son garantizados y su comercialización queda automáticamente prohibida.
También tienen etiquetas o rótulos, cualquier leyenda, escrito, marca o prospecto que acompañe y que se le incluya al envase se le llama etiqueta o rótulo. El envase entonces es cualquier contenedor en el que esa forma farmacéutica haya sido colocada o empaquetada. Eso es el envase. El envase primario es el que está en contacto directo con la forma farmacéutica. Y el envase secundario, y que esto se los clasifica en base a las características, ¿no? A qué tipo de envase. Por ejemplo, este es un blister, ¿no? Puede haber también sobres, puede haber, bueno, no se me ocurre otro. Bueno, en el caso de los geles, que son tubos. Eso es, pero es el que toma contacto directo con la forma. Y el envase secundario es la caja, o sea, el envase definitivo con el cual se lo va a distribuir o a comercializar. Y dentro del cual se coloca ese envase primario. Entonces vamos a ver un ejemplo, y por acá ya vamos a ir terminando. Acá tenemos una caja, un medicamento, ¿verdad? Porque ya está pronto envasado para ser comercializado. El medicamento se llama Actron 600. Esto, Ulises, es el nombre comercial, no es el nombre de la droga. Es el nombre que el laboratorio le da para poder comercializarlo y para inscribirlo en el Ministerio de Salud Pública, pero es un nombre fantasía. ¿Ah? Luego tendremos el principio activo, que es lo mismo que decir fármaco. Hay medicamentos que tienen como nombre fantasía el mismo nombre del principio activo, puede pasar. Aún así tienen que estar siempre aclarados y arriba escribir el nombre comercial y abajo el nombre del principio activo. En este caso el ibuprofeno. También tiene que estar consignado cuál es la concentración, o sea, cuál es la dosis que trae por cada unidad posológica, por cada forma farmacéutica, qué dosis de principio activo tiene, ¿tá? Que acá está consignado. La forma farmacéutica, acá dice cápsulas blandas de gelatina. Cómo viene presentado para ser comercializado, acá dice 10 cápsulas blandas de gelatina, ¿tá? O sea, la presentación. La fórmula cual y cuantitativa es una fórmula que está y obligatoriamente también tiene que estar en el envase secundario, que dice todos los componentes del fármaco, desde el principio activo en los excipientes y a veces agrega algunos otros compuestos químicos que tiene. Las condiciones de venta, en este caso dice venta bajo receta, tiene que estar consignado que, recuerden, venta libre, control médico recomendado, bajo receta o medicamento controlado. La fecha de vencimiento y el número de lote, que son fundamentales y tienen que estar tanto en el envase primario como en el envase secundario. ¿Tá? Fíjense que acá también la fórmula cual y cuantitativa también está descrita. O sea que a partir, como decíamos, de la fecha de vencimiento, no se asegura la estabilidad de ese fármaco y terminantemente prohibido comercializar. Y el número de lote, como les comentaba, es la cantidad de fármacos que se producen en un mismo ciclo de fabricación. El envase secundario, como les comentaba, es la caja que contiene ese envase primario y el envase primario entonces es lo que toma contacto directo con la forma. También tiene el prospecto, que podríamos llamarle rótulo o etiqueta, se lo considera como una etiqueta. Tiene información importante sobre el uso de medicamento. También incluye esto de interacciones, incompatibilidades que luego vamos a ver. Pero cuando hablamos de que algo es incompatible, quiere decir que la presencia de esta sustancia con esta otra no es posible, porque una me va a inactivar a la otra. ¿Ah? Ahí está descrito en varios lados cuáles son las incompatibilidades entre fármacos. Interacciones significa que si yo tomé un fármaco y me indicaron otro también, me va a quitar, cuando ambos se encuentren, uno me va a quitar el efecto del otro.
Me lo va a disminuir o me lo va a potenciar, pero me lo va a modificar. Y bueno, nada más para aclararles. Entonces, voy a hacer como un repaso rapidito. Y luego les cuento que esta es la tarea que tienen para hacer. Dijimos entonces que una forma farmacéutica es la forma comercial que se le da, ¿tá?, para poder vehiculizar un principio activo, ¿verdad? Y que hay que tener en cuenta varios factores al momento de elaborar, desde la vía por la que va a ingresar hasta las características físico-químicas del propio principio activo. Dijimos además que esa forma farmacéutica está compuesta por ese principio activo y por un excipiente, y que cuando estén listos para ser comercializados en sus envases, recién ahí le podemos llamar medicamento. Estas formas farmacéuticas se pueden clasificar, es decir, en base a su forma, en base a sus componentes, yo puedo decir que esto es sólido, que esto es plástico, que esto es líquido, que esto es gaseoso. Esa es una forma de clasificar. Recuerden que tenemos que aprender el lenguaje técnico de las formas farmacéuticas para cuando, no de memoria, pero recordarlos para cuando lo veamos, saber a qué hacen referencia. A veces uno se marea un poco. Y tener presente también todos esos nombrecitos que les mostré que hacen al propio medicamento. Bueno, saber qué es cada cosa y por qué está ahí. ¿Está? Y bueno, y esta es la tarea que ustedes van a tener para hacer. Lo que tienen que hacer es tomar... Una consulta. Sí, dígame. ¿Me explica la última parte de incompatibilidades y interacciones? Sí, igual eso lo vamos a ver en otra clase, pero en el propio prospecto está. Cuando yo hablo de incompatibilidad, hablo de que es algo incompatible, no compatible. Es decir, ¿viste cuando a veces decís, no, yo no soy compatible con aquella persona? No, quiere decir que no podemos estar nunca en el mismo lugar, ¿no? Si lo traspolamos, ¿no?, a las relaciones humanas. Si somos incompatibles, no podemos estar juntos. Eso mismo pasa con dos sustancias. ¿Por qué no pueden estar juntas? Porque eso significa que una va a inactivar a la otra. ¿Tá? Por eso, por ejemplo, no puede administrarse el paracetamol con una alimentación parenteral. Hablo de dos fármacos, porque uno inactiva al otro. Entonces, ¿para qué voy a estar administrando dos? Pero estoy anulando uno. Hay que administrarlos por separado. Juntos no se puede porque uno se va a inactivar. Eso significa que algo es incompatible. ¿Tá? Por otro lado, cuando yo hablo de interacciones, hablo de que si yo administro estos dos juntos, uno de ellos, o sea, me va a modificar el efecto del fármaco. No me lo va a inactivar, pero me va a modificar el efecto del fármaco. ¿De qué manera? Bueno, puede potenciar el efecto o puede disminuir el efecto, pero no me lo va a anular. ¿Se entiende? Sí, ahí quedó claro. Gracias. Está bien. Bueno, entonces, ustedes tienen que tomar un medicamento que tengan en su casa y completar esta ficha. ¿Tá? Ponerme cuál es el medicamento, poner el principio activo, es decir, el nombre de la sustancia que va a provocar el efecto, qué forma farmacéutica es, teniendo en cuenta la clasificación que vimos. Dosis hace referencia a la concentración, a eso que está en miligramos, en gramos, a eso, a la concentración. La vía de administración, ¿tá?, por la cual ese medicamento se administra, la fecha de vencimiento, el material del envasado, ponen envase primario, blister, envase secundario, caja o lo que sea. Las condiciones de venta, es decir, si es de venta libre, si es de venta con receta, si es un medicamento controlado, ¿tá? Las condiciones de venta son las categorías de venta que vimos la clase pasada. El número de registro dice Reg MSP y hay un número de 5 letras. Y bueno, y en el prospecto o mismo en Google pueden buscar
un ejemplo de incompatibilidad y un ejemplo de interacción de ese fármaco. ¿Se entiende? Sí, sí, se entiende. Profesora. Se entendió, sí. Agarré medio Sí, tarde se la clase. entendió, sí. ¿Puede ser cualquier medicamento? Sí, perdón. Sí, puede ser cualquier medicamento, ¿tá? El que ustedes tengan en su casa. Es simplemente para hacer ese ejercicio y que ustedes puedan interpretar los componentes de un medicamento. Bien, Ah, gracias. bueno. Ahora en un ratito ya les queda la tarea. Bueno, prendan las cámaras, así sacamos la foto. Bueno, Claudia, sí, si se te cortó, sí, va a ser mejor que lo vuelvas a ver para poder entender. Y cualquier cosa, me consultás que hacemos las aclaraciones. Bueno, ahí está. Genial. Bueno, muy bien. Nos vemos entonces mañana. Nos vemos. Que pasen muy bien. Chaucito.